Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a esta nueva sesión de la Cátedra Libre Manfredo Kempf Mercado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Tenemos pensado impulsar espacios de reflexión pública que permitan tomar conocimiento de temas, autores y obras que pueden ser de gran provecho para el entendimiento de nuestra realidad. Sin nada más que añadir, vamos a hacerle la palabra al profesor Pinto, por favor. Recuerden que en la época de la independencia se acuñó el término los patriotas para hablar de los independentistas, ¿no? Entonces de ahí viene. Y es claro que esta idea de la Revolución Francesa, la libertad, igualdad, también influyó para seguir o generar el proceso de independencia de estas colonias. Entonces, en estas ideas que después van a generar las repúblicas acá, estuvieron presentes las ideas de los jacobinos, que son las ideas del nacionalismo francés, como por ejemplo formar un Estado-nación centralizado, dividido en departamentos, con autoridades llamados prefectos, una nación homogénea, unicultural y monolingüe, aun cuando en ese estado habitaran diversas etnias, culturas y lenguas, como en el mismo estado francés, ¿no? Que era multiétnico antes incluso de la Revolución Francesa. Lo que implicará con las décadas dentro de estos estados cometer genocidios y etnocidios contra grupos humanos o culturas que no encajaban, digamos, en la idea de la única nación, sea chilena, argentina, boliviana, etc. Constituida esta república, en no más de 40 años llegará otra influencia a Latinoamérica, de Francia, que es el positivismo de Comte, una filosofía y sociología, o llamada también filosofía social, elaborada entre 1822 aproximadamente y 1850 o 60. Recuerdo que leyendo el libro de Alcides d'Orbigny, este francés también que pasó por acá por Santa Cruz, él observaba y se admiraba de que aquí en Santa Cruz él encontraba influencia en los cruceños y sobre todo las cruceñas en su modo de vestir, influencia de la forma de vestir de las mujeres francesas después de la década del 30 o 20 del siglo XIX. Comte planteaba la necesidad de crear una nueva ciencia que estudiara la sociedad. A esto le llamó primero física social y después sociología. Fue el acuñador por primera vez de esta palabra. Estuvo influido o influenciado por tres también pensadores de fines del siglo XVIII, ilustrados sobre todo franceses, por Montesquieu, que le influyó con la idea del determinismo de los fenómenos históricos y sociales. Por Condorcet, la idea del progreso del espíritu humano o de la inteligencia, y por Rousseau, la idea de coordinación racional de la serie fundamental de los diversos acontecimientos humanos de acuerdo con un diseño único. Estas tres ideas estarán latentes o sustentando la sociología de Comte. Algunos estudiosos del positivismo también sostienen que Comte recibió influencia del empirismo de Hume y también de Hegel, sobre todo por su visión más dialéctica, evolutiva de, digamos, el espíritu humano, la inteligencia humana, cuando percibe que pasó por tres etapas, ¿no? La etapa metafísica, la etapa teológica y que tenía que llegar a la etapa científica y tecnológica. Entonces, revisando de manera muy general y rápida, vemos que en su visión del positivismo, leyendo uno de sus textos que se titula Discurso sobre el espíritu positivo y de otros apuntes que yo tenía hace tiempo, curso de filosofía positiva, se ve que este positivismo tiene las siguientes características generales. Es un sistema filosófico general que se ocupa de los resultados de los conocimientos científicos de los últimos 300 años, contando de su época de Comte, ¿no? Su discurso busca definir el verdadero espíritu fundamental de esta filosofía. Esta filosofía tiene por finalidad que sea enseñada en las escuelas y en las universidades. Es un sistema de filosofía positiva que establece la gran ley. ¿Cuál es la gran ley? Es la ley de los tres estadios que ya les mencioné.
Fíjense que estas ideas de Comte se van a ir metiendo en Hispanoamérica de a poco, hasta el punto que, me voy a referir mucho al caso de Bolivia, hasta el punto que a comienzos ya del siglo XX, que el positivismo empezó a llegar a Bolivia más o menos en 1875, se metió el positivismo ya acá. En otros países un poco antes, en México a partir de 1860 aproximadamente. Y entonces se hizo la primera reforma educativa en el gobierno de Ismael Monte, 1904 o 5 por ahí, ¿no? Y entonces en esta reforma educativa se quería acabar, superar la educación humanística teológica. Y se empezó a introducir en la malla curricular, en la currícula, por ejemplo, física, por ejemplo, química. Incluso como teníamos influencia fuerte de la cultura, de la filosofía francesa en esa época, se puso, digamos, la enseñanza del francés, ¿no? Yo recuerdo incluso que en las libretas escolares me daban en los años ya 70, después de entrar a la escuela y pasar al colegio, me acuerdo que aparecía como lengua el francés, ¿no? No sé si ustedes ya desapareció el francés en su época, pero en mi época aparecía el francés como lengua. Obviamente, yo hice 3 años en la escuela, en colegio público de mi pueblo, porque no había colegios privados, y ahí nadie nunca nos enseñó nada de francés, porque no habían profesores, y me imagino que en la mayoría de Bolivia no existían profesores de francés. Entonces, era tal la influencia, entonces, como ustedes ven, de la cultura, la filosofía francesa, que se empezó a aplicar, en este caso, el positivismo en la educación. Se empezó a tomar en cuenta como marco filosófico el positivismo para hacer filosofía. Y el positivismo va a empezar a influir en el liberalismo. O el liberalismo se va a tomar al positivismo como una base filosófica importante para hablar de progreso, para hablar de desarrollo, para llegar a ese estadio positivo que planteaba el positivismo de Comte, ¿no? La necesidad o el afán o el querer, por ejemplo, modernizar físicamente hablando las comunicaciones, se nota en la construcción, por ejemplo, en Argentina, en Chile y luego en Bolivia, de los ferrocarriles. Es decir, se mete en las comunicaciones terrestres la idea de extender ferrocarriles para comerciar o para sacar productos. Si usted, yo eso lo leí una vez, cuando leíamos sobre el tema del desarrollo en Hispanoamérica, las teorías del desarrollo, un economista nos explicaba, cuando estaba yo estudiando en el exterior, cómo en Argentina, por ejemplo, se habían construido los ferrocarriles de la parte más alta o de las ciudades más altas, digamos, más en la zona andina, hacia la parte más baja, donde todos desembocaban en el puerto, los ferrocarriles terminaban las estaciones en el puerto de Buenos Aires, ¿no? Entonces, ahí se ve una gran influencia de esta idea de llegar al progreso pasando a una etapa tecnológica o científica, en el caso de la comunicación terrestre. Y entonces esta ley, la gran ley, como le llama Comte a su curso de filosofía positiva, a su positivismo, ¿no? Como ven, pasaba, digamos, tenía él que existe la ley del mundo teológico, metafísico, donde la gente, digamos, tenía una mentalidad más animista, ¿no? Más primitiva. Después se pasó al mundo teológico, que es la Edad Media, donde la idea de Dios es predominante y no deja, digamos, estudiar ciencia, la teología, digamos, predomina y la filosofía, y él tenía el afán de que se enseñara de una vez ciencia en las escuelas y en las universidades. Y entonces solamente así íbamos a pasar al estadio científico y técnico o tecnológico. Y entonces esta idea del positivismo, esta filosofía va a influir también, como ya le dije, en Bolivia y en Chile también. Fíjense que Gabriel René Moreno, que era, como ustedes saben, cruceño, como él estudió y vivía en Chile y se quedó allá, él fue influido por el positivismo comtiano, hasta el punto que aquí en Bolivia los historiadores piensan que hay como 2 etapas en la manera de hacer y entender la historia en Bolivia. Está la etapa premoreniana
y la etapa postmoremiana. La etapa postmoremiana es, digamos, hacer una historia más positiva o positivista. Es decir, si el historiador va a hacer historia, no tiene que basarse, digamos, en la mera memoria, tiene que usar ya documentos históricos, que es lo que empezó a usar Gabriel René Moreno, ¿no? Ahí se ve, digamos, cómo también el positivismo va a influir en la historia. En el caso de ingenieros, pues va a influir en la parte sociológica, ¿no? Además de filosófica. Entonces, en México también se nota clarísimo cómo eso lo muestra Leopoldo Sea. En México también influye el positivismo. A partir de 1860, como le decía, se empieza a usar el positivismo para hacer una historia mexicana, ¿no? Para entender la historia mexicana y para decir que, digamos, México tenía que progresar, avanzar hacia el desarrollo, hacia la ciencia, etc. El positivismo llegó a México con un señor que se llamaba Berruda, que fue alumno de Comte en París. Entonces este señor Berruda trajo el positivismo kantiano a México y él, después de una revolución que hubo en México, una guerra creo en México, él tomó la palabra y dijo lo siguiente ya usando el positivismo, dijo más o menos así: la historia de México había sido la evolución de un espíritu liberal y republicano en contra de las grandes fuerzas opresoras que lo habían mantenido privado de avanzar por la vía del progreso. Se había luchado contra el credo y la milicia, el militarismo, ¿no?, entre liberales y conservadores, pero había ganado el liberalismo. Este marcaba el inicio de una nueva era marcada por el desarrollo de la ciencia positiva, la cual conduciría a México al espíritu positivo. Esto sería posible porque la mentalidad servil será sustituida por la libertad de conciencia, sostenía Berruda. En la Argentina, entonces, como vemos también, el positivismo influyó en ingenieros y en otros, como algunos dicen, Alberti y Sarmiento. En Bolivia, como le decía, llegó más o menos a partir de 1875, estuvo una comisión aquí de médicos italianos que vino y ellos empezaron a decir cosas basándose en el positivismo. Por ejemplo, esta comisión científica que llegó en 1871 a Santa Cruz, conformada por los doctores Benatti, Manó y Logato, trajeron un folleto titulado El naturalismo positivo en la medicina, en la cual se hacían afirmaciones como esta: la vida, considerada bajo el sentido medical, pertenece esencialmente y exclusivamente al dominio de la materia y consiste en una continua serie de movimientos que no son sino resultado de otros movimientos. Materialmente hablando, cito aquí, el hombre al par de cualquier otro ser no representa sino una forma transitoria en el eterno círculo de la naturaleza, una diminuta molécula en la inmensidad. También vino otro positivista a la ciudad de La Paz, llamado Rodolfo Falf, positivista, estuvo en La Paz en los años 70, más o menos, dictó conferencia en la cual defendía, por ejemplo, que la materia es eterna y que todos los astros y planetas, incluida esta diminuta Tierra en que vivimos, se formaban ellos mismos por sus leyes eternas, afirmando de paso también que para él Dios no existía. Esto provocó la polémica con el paceño Pedro José Iturri, quien defendía las doctrinas católicas contra Falf. En 1876 funcionaba en La Paz, el círculo literario que tenía, entre otros personajes, a Agustín Azpiazo, quien fundó la Sociedad Geográfica de La Paz. Fíjese que la Sociedad Geográfica de Bolivia, la de Sucre y después la de Santa Cruz también, 1904 se fundó en Santa Cruz, o 1903 creo, se fundaron por influencia del positivismo, porque la idea era estudiar la historia también con documentos históricos, estudiar la geografía, ¿no?, y la naturaleza que tenían estos territorios. El positivismo también va a influir en Brasil. En Brasil es claro que influye también, incluso solamente lo voy a mencionar. En Brasil, por ejemplo, se construye un templo al positivismo. Creo que en México también se construye un templo, pero no sé si sigue parado, ¿no? Pero en Brasil se mantiene. Ustedes googleen y van a ver que van a ver esos templos. Entonces, ¿por qué eso de construir un templo al positivismo? Porque
Creo que Comte al final enloqueció, ¿no? Enloqueció, el tipo pensaba que tenía toda la verdad y nada más que la verdad, que esa era la filosofía que había que predicar y difundir por todo, por lo menos por Occidente y Hispanoamérica, ¿no? Porque pensó, digamos, que iba a combatir de alguna manera la ignorancia, la superstición, ¿no? Las ideas de Dios, y que eso iba a permitir el progreso, digamos, de las naciones o las sociedades, de los estados, ¿no? Entonces, y él al final dijo, esto es la religión, esta es la verdadera religión que necesitamos. Y se autonombró el sacerdote, y a su mujer la nombró la sacerdotisa del positivismo. Enloqueció el tipo. Entonces, fue una filosofía importante, digamos, para a contribuir al desarrollo y al progreso de estos países, en uno más que en otro, pero ya, digamos, nombrarlo como si fuera una religión y él autonombrarse sacerdote, y por eso es que construyeron los templos, digamos, ¿no? Para hacer culto al positivismo y a Comte como si fuera el Dios. Para que ustedes vean, digamos, fue fuerte la influencia en algunos países, más que en otros, ¿no? De modo general, puedo observar que el positivismo en Hispanoamérica se mezcló en parte con el liberalismo, o es mejor afirmar que el liberalismo se aplicó con el positivismo, así como en su momento el liberalismo se aplicó a lo económico, como con Adam Smith, y en el siglo XIX también se aplicó al nacionalismo, sobre todo el jacobino, que tanto daño hizo en los estados con diversidad étnica, cultural, regional y lingüística, como en el caso de Bolivia. Por su parte, el positivismo se aplicó en la educación, en la forma de hacer historia y en la idea de desarrollo que debía tener Latinoamérica o Hispanoamérica. Es casi seguro que Ingeniero, en su libro expuesto en este evento, criticó duro la presencia del hombre mediocre en Iberoamérica, un hombre que hace casi un siglo atrás vivía aún más en el estado teológico, metafísico, y que estaba lejos de pasar al estado positivo o científico. Un hombre mediocre es más fácil que viva como el hombre masa de la que habla José Ortega y Gasset, y sea presa fácil de los populismos y autoritarismos políticos estatales como los que existen aún en Bolivia y otros países latinoamericanos. Hemos avanzado poco, sociológica y políticamente hablando, hacia ese estado racional previsible al que apuntaba o apuntalaba Comte, a pesar de la era digital de los WhatsApp y las redes digitales. A esa era de amor, orden y progreso a la que Comte quería llegar, no se llegó en su momento. Los positivistas mexicanos cambiaron la palabra amor por la de libertad y hablaban de un orden de libertad, o sea, un estadio de libertad, orden y progreso. Por ejemplo, aquí los adenistas en su momento, cuando se fundó el ADN, el partido tenía como consigna orden, paz y trabajo, ¿no? Era una consigna entre liberal y positivista a la vez, ¿no? Bueno, quizás esto nos ayuda un poco a entender mejor lo que el amigo va a decir de José Ingeniero, ¿no? El hombre mediocre. Muchas gracias. Adelante, Cielo Guayar. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí presente. Gracias, Enrique, por la invitación. Siempre es un gusto poder hablar de libros, autores y filosofía. Bueno, dada la extensa obra de José Ingenieros que la podemos apreciar, ahora me voy a centrar en El hombre mediocre, que es tal vez su obra más conocida y la que más influencia ha tenido dentro de lo que podemos denominar el pensamiento argentino y el pensamiento moderno. José Ingenieros identificaba tres clases de hombre. El hombre superior, que era el hombre creador, el que se atrevía a desafiar incluso la verdad, el que diseñaba, el que idealizaba para poder avanzar como una brújula, como un norte. Tenemos el hombre inferior, que es en palabras de José Ingeniero, el estúpido, el que no se va a adherir a la sociedad, va a permanecer por fuera de la sociedad, el que no tiene la capacidad ni siquiera de pensar, y el hombre mediocre, que es el hombre que va a estar al medio. Es el hombre que no tiene ideal. La característica del hombre mediocre es que no cuenta con un ideal, no piensa por sí mismo. Es un hombre que va a intentar copiar el comportamiento del resto, va a intentar pasar desapercibido. Ahora, si vamos a hablar del hombre mediocre, como el hombre sin ideales, tenemos que saber lo que es un ideal. Para eso, José Ingenieros define el ideal como la fe en la posibilidad de la perfección. El ideal es la virtud
es esa guía que nosotros tenemos, esa idea que nos va a dar luz en el camino que nosotros queremos transitar. El ideal, por lo general, es producto de la imaginación creadora del ser humano. Es decir, las personas, los creadores que están más allá del común, van a intentar ver hacia dónde se puede progresar, cuál es el camino del progreso. Y el ideal va a servir como una brújula hacia ello. El ideal tiene un carácter individual, porque es creación de un individuo, no tiene un carácter colectivo. Si bien podemos afirmar de que existen ideales sociales, pero no como un ideal que sea de la sociedad en su conjunto, como un ente, sino es el conjunto de individuos que comparten un mismo ideal, que comparten un mismo norte. Entonces, el ideal nos sirve de guía. El ideal es la virtud del creador, de esa persona que se atreve a desafiar el común, que piensa por sí mismo y que va a establecer un norte, porque considera que ese ideal es hacia donde nosotros tenemos que caminar, como individuos y como sociedad. Lo importante de esto es señalar que el ideal no es simplemente un dogma, porque uno podría decir, ok, sí, yo establezco una virtud, quiero que todos seamos el hombre perfecto, todos sigamos el camino de algún sueño idílico, pero tiene que ser real. Es decir, el ideal, mientras se va construyendo, se va plasmando en la experiencia. Si la experiencia nos dice que ese ideal no es posible, por lo tanto nosotros tenemos que recalibrar la dirección y poder, en base a la experiencia, tomar un camino mejor, un camino más correcto. Porque recordemos que José Ingenieros, al ser positivista, se basaba mucho en la experiencia, en la evidencia. Entonces, un ideal, al ser norte, al ser un objetivo, necesitamos bases sólidas para poder alcanzarlo. No podemos construir sobre cimientos que no van a poder proyectarnos a nosotros. Entonces, tenemos tipos de idealismos. El idealismo romántico, que por lo general es el idealismo del joven, de la juventud, que es esa rebeldía ante las injusticias que el joven va a ver durante su vida, que por lo general está caracterizado por ser un sentimiento eufórico. Y con el paso de los años podríamos llegar a un idealismo estoico, dice José Ingenieros. Ese idealismo estoico no es otra cosa que esa rebeldía más experiencia. Es decir, nosotros plasmamos en la experiencia, nosotros adquirimos experiencia, en virtud de esa experiencia vemos si ese ideal que estamos persiguiendo es posible o no es posible. Ya simplemente no nos rebelamos contra lo indiferente, no nos rebelamos contra las injusticias por ese afán de rebelarse, sino ya hay un contexto atrás. Y ese contexto es la experiencia que nosotros adquirimos por nosotros y por otras personas. Entonces, dentro de los idealismos, José Ingenieros destaca el individualismo, pero cuando éste se encuentra iluminado por un ideal. Es decir, para José Ingenieros el individualismo es el camino correcto en la medida en la cual nosotros tengamos un ideal que nos guía, que esté fundado en la experiencia. Porque si ese individualismo carece de ese norte, de ese ideal, no es otra cosa que un egoísmo que nos va a llevar a nosotros a abusar de otras personas, que nos va a quitar los límites que nosotros naturalmente podríamos tener con el ideal. Pasando al hombre mediocre en sí, José Ingenieros define la mediocridad como la ausencia de rasgos propios de la persona que lo distinga de la sociedad. Decíamos en un principio que el hombre mediocre es la persona que busca camuflarse en el común, busca no ser diferente al resto. Entonces, la mediocridad es la ausencia de esa capacidad que deberíamos tener todos los seres humanos de poder pensar por nosotros propios, esa individualidad, esa esencia que nos va a separar de la masa, que va a evitar que nosotros nos transformemos en un hombre masa. El hombre mediocre es incapaz de admirar y comprender lo elevado de la cultura, lo elevado del ser humano. Es decir, el hombre mediocre no va a admirar una obra literaria, no va a admirar el arte. Por lo general lo va a encontrar aburrido, detestable, pero no lo entiende. Carece del hábito del estudio, carece del hábito de la lectura, y carece del hábito de cultivar su espíritu. El hombre mediocre, al intentar copiar la esencia del hombre masa o de la mayoría, va a evitar salirse del pobre y corto pensamiento que va a tener la mayoría. Es un hombre por lo general vulgar,
que vive una rutina que la hereda y que nunca la cuestiona. Es incapaz de imaginar la perfección, por lo tanto es incapaz de tener ideales. El hombre mediocre, decíamos en un principio, carece de ideales, porque no tiene la capacidad de ver la perfección a la cual el ser humano puede alcanzar. Y al mismo tiempo le da miedo ir más allá. No quiere ver. Es un hombre que se coloca un velo y dice, yo prefiero hacer lo que la sociedad hace, lo que el común hace, lo que mi grupo hace. No quiero ver más allá. Por supuesto, existen clases de hombres mediocres. José Ingenieros distingue dos principales, el cobarde y el hipócrita. El cobarde es el hombre que no desea que nadie más brille por encima de él. En algún punto él quiere que todos seamos iguales. Él no quiere sentirse inferior, se sabe inferior que el resto o que los creadores, pero no quiere que eso suceda. Por lo tanto, el hombre cobarde va a intentar todo el tiempo jalar a los de arriba, apagar la luz de la otra persona, apagar la luz del diferente. Por su parte, el hipócrita, que aparenta ser creador, que quiere que se lo vea como un hombre de luz, como un hombre idealista, va a tender a ocultar su verdadera esencia de mediocre. Quiere que lo vean como creador, pero él sabe que no es creador. Ahora, cuando nosotros hablamos un poco de la política y intentamos extrapolar este concepto hacia la política, nos damos cuenta de que la política es un terreno muy fértil para la mediocridad y para el hombre común, para el hombre masa. En ese sentido, podemos ver que los políticos lo que buscan es llamar la atención de este hombre mediocre. Aparentan ser el hombre mediocre. Toman no solamente la forma de vestimenta del hombre mediocre, sino intentan vender al hombre mediocre. ¿Por qué? Porque solamente buscan votos, solamente buscan poder. En palabras de José Ingenieros, lo que le falta es un ideal, la capacidad de poder diseñar una sociedad mejor, de buscar una sociedad mejor. Por su parte, José Ingenieros defiende la idea de un político creador, porque en algún punto ese político va a ser el que nos va a poder a nosotros ayudar a alcanzar una sociedad mejor, a diseñar un ideal, ir tras el ideal, teniendo en cuenta que además el ideal no tiene una fecha de vencimiento, no tiene un límite, porque si nosotros podemos materializar un ideal, logramos un ideal, ese ideal se va a ampliar, porque el creador va a estar constantemente buscando la ampliación, el mejoramiento de ese ideal. Entonces, eso no sucede en política, eso debería, pero no sucede en política. Porque el político, por lo general, lo que va a buscar es el voto, va a buscar el poder, va a buscar mandar sobre el resto de las sociedades, mandar sobre las personas, va a buscar apagar la luz creadora. Entonces, la obra de José Ingenieros, la verdad que más allá de lo extensa que es importante que nosotros tomemos en cuenta esta obra en específico, dada la coyuntura boliviana. Porque nosotros en Bolivia podemos ver que hoy en día la gente o los políticos y, por supuesto, nuestros propios compañeros caen en mediocridades. Es muy raro que nosotros podamos ver una persona que salga del común, que intente ir más allá de lo establecido socialmente. Y si vemos la política y si entendemos a la política como el mecanismo en el cual el político va a ofrecer lo que la mayoría de la gente quiere, nos vamos a dar cuenta de que la mayoría de la gente en Bolivia es mediocre, porque el político lo que busca, al buscar el poder, es ofrecer la mediocridad que la gente quiera abarcar. Entonces, más allá de analizar la obra de José Ingenieros, también es importante dejar el mensaje de buscar un ideal, de buscar ese placer de la superación personal que José Ingenieros encontraba en la lectura, en la filosofía, en el arte, y poder plasmar y convencer a los que nos rodean de ello. Gracias. Muchas gracias. Bueno, se ha desafiado para que la gente se distancie de lo común, convencional y previsible, y habíamos pensado en que se lleven adelante estas exposiciones. Hemos escuchado al profesor Pinto y a Kelo Guayar, pero ha llegado un enorme lector de José Ingenieros. Acá hay varios tomos y me gustaría, claro, que tome la palabra el señor Roberto Arberí. Así que voy a invitarlo. ¿Qué es lo que ha traído y además la marca del señor José Ingenieros? Bueno, primero, para mí era
un desafío emocional irresistible formar parte de esta velada. José Ingeniero seguramente fue el autor que más alimentó mi voracidad bibliográfica en mis años de juventud. Ahora lo veo como una especie de puente entre lo que decía Yelo. Él decía, descubre el valor del hombre singular, pero no deja de plantear un ideal colectivo. Desde esa perspectiva es una transición, una suerte de antecedente de lo que será, por ejemplo, el existencialismo en el siglo XX. Porque el existencialismo va a poner énfasis en ese hombre individual, pero va a perder ese horizonte colectivo que plantea en su versión filosófica José Ingeniero. Esta colección, 8 tomos de las obras completas de José Ingeniero, muestran el carácter polisémico, multidisciplinario que él tenía. Los expositores se han referido sobre todo a su beta de carácter filosófico. Y para que ustedes se den cuenta, esa beta de carácter filosófico está en el tomo 7 de los 8 tomos que están acá. El tomo 7 abarca el hombre mediocre, las fuerzas morales, hacia una moral sin dogma, que son precisamente el énfasis filosófico de esa obra multidisciplinaria, de esa obra polisémica que tiene José Ingeniero. Y ustedes dirán, ¿y a qué se dedican los otros 7 tomos? Se dedican a la criminología, a la psiquiatría, a la sociología, se dedican a la estética. Por ejemplo, hay un tratado del amor que lo que hace es referirse desde una perspectiva genealógica y cronológica también a los orígenes de la literatura del amor, pasando por los casos más emblemáticos. Entonces, ese carácter, valga la redundancia, tan integral, tan multidisciplinario, tan polisémico, hace que la vertiente filosófica de José Ingenieros sea simplemente, en mi criterio, esa es mi lectura, un puente de la filosofía colectivista con la que comienza el siglo XX, a pesar del positivismo, a la filosofía existencialista que va a ser una respuesta furiosa al totalitarismo de los regímenes políticos. Y voy a tratar de respaldar esta idea haciendo citas de José Ingenieros. Por ejemplo, ¿cómo define la democracia Ingenieros? Dice, es la conspiración de los ceros contra la unidad. Fíjense, ¿no? Qué definición estéticamente más preciosa y al mismo tiempo políticamente más dura, ¿no? La conspiración de los ceros contra la unidad. Y me recuerda a un contemporáneo suyo, que también viene a ser un antecedente de lo que será después el existencialismo, José María Vargas Vila. Vargas Vila decía, la democracia es la madre cariñosa de las plantas rastreras y la madrastra implacable de las almas superiores. La conspiración de los ceros contra la unidad. La madre cariñosa de las plantas rastreras y la madrastra implacable de las almas superiores. O lo que va a decir Enrico Malatesta, que tenía una buena cabeza, no era malatestano. Él dice, pero es posible elegir un gobierno de genios con los votos de una masa de idiotas. Pasamos, ¿no?, por un escenario en este momento que nos hace pensar que la forma categórica de definir estos temas que tiene Ingenieros, Vargas Vila, Malatesta o Borges, ¿no? ¿Qué dice Borges? Que la democracia es una exageración de la estadística. O lo dice también de forma más preciosa, ¿no? Una cosa no deja de ser atroz porque millares de hombres la hayan aclamado o ejecutado. La ética no es una rama de la estadística. Se nos quiere plantear, ¿no?, que la ética es una rama de la estadística. Porque nos dicen, por ejemplo, la mayoría del país en los últimos 20 años ha votado por Evo Morales. ¿Usted qué diría?
Bueno, pero la ética no es una rama de la estadística. Una cosa no deja de ser atroz porque millares de hombres la hayan aclamado o ejecutado. O cuando le dicen en el vecindario, ¿no? Pero los cruceños tenemos que votar por Tuto Quiroga, porque la mayoría de los cruceños, una cosa no deja de ser atroz. Vale para uno y vale para otro. Porque claro, como decía Hielo en su sinopsis del hombre mediocre, hay los cobardes y hay los hipócritas. La característica de la dualidad es cerrar un ojo y abrir el otro, ¿no? Entonces decimos, claro, estos masistas antidemocráticos, pero no decimos, claro, estos tutistas antidemocráticos. No, eso ya no. Es decir, solamente nos sirve la ética, nos sirve la moral con beneficio de inventario, cuando nos conviene nada más. ¿Han visto ustedes? Algunos deben ser abogados acá, Enrique y yo somos abogados, entre otras cosas. Me desconcierta que se diga que en los últimos 20, 25 días la justicia en este país ha mejorado. ¿Pero qué barbaridad más grande es esa? Afortunadamente los masistas ya no nos pueden perseguir, pero eso no quiere decir que el presidente del órgano judicial salga a voz en cuello y diga, pueden volver todos. No, eso está bien para un discurso político. Un abogado y un magistrado tienen la obligación de ver caso por caso. Y yo he sido de los exiliados y autoexiliados, mitad autoexiliado y mitad exiliado. Los 20 años he peleado contra Evo Morales. He sido procesado por Evo Morales y su gobierno. Pero eso no quiere decir que entre en la cobardía de decir, no, caramba, ahora la justicia es buena porque políticamente me favorece y era mala porque políticamente no me favorecía. ¿Pero qué tiene que ver con el derecho eso? Y la herejía más grande no es que los profanos en materia jurídica digan eso, bueno, vaya y pase, que se vuelva un discurso institucional plantear eso. Lo que está sucediendo ahora es la confirmación de que la administración de justicia está al servicio del interés político. Se está cayendo Arce, nada más. Y como se está cayendo Arce, en buena hora, ¿no?, la justicia inmediatamente busca tomar distancia para no cargar con la complicidad de las barbaridades que hizo Arce. Pero eso no quiere decir que la justicia haya mejorado. Quiere decir que la justicia simplemente se pone a buen recaudo del nuevo escenario político que se está planteando. En las palabras de José Ingeniero, esa es una actitud cobarde. Entonces, volvemos otra vez a plantearnos, ¿no? Parece nomás que la democracia es una exageración de la estadística, es la conspiración de los ceros contra la unidad, es una madrastra implacable de las almas superiores y una madre cariñosa de las plantas rastreras. No se puede elegir un gobierno de genio con los votos de una masa de idiotas. Y ahora nos dicen, no, bueno, Lara seguramente está en los tomos 4, 5 de la obra de José Ingeniero, ¿no?, porque sugiere la situación de un desequilibrado. Yo he estudiado psicología también y evidentemente presenta rasgos disociativos. Pero eso no quiere decir que el candidato a vicepresidente Jorge Quiroga sea una maravilla, ¿no? No. Y eso quiere decir que el rebaño, las ovejas de las que se queja José Ingeniero en El hombre mediocre, nos han llevado a una segunda vuelta sin tener la posibilidad de votar, por ejemplo, por José Luis Lupo, ¿no?, que era un perfil interesante, ¿no?, un sujeto con trayectoria, con formación, que lógicamente no era el cero a la izquierda, que es el candidato a la vicepresidencia de Tuto Quiroga, ni era esta especie de falta de equilibrio que supone el capitán Lara. ¿Y por qué llegamos a disyuntivas como esta? Precisamente por lo que sugiere José Ingeniero, porque ahora lo voy a decir con palabras de Fernando Sabater. ¿Para quién escribe José Ingeniero El hombre mediocre? ¿Para quién escribe su obra Nietzsche, La Gaia Ciencia? ¿Para quién escribe
ante los bárbaros José María Vargas Vila. ¿Para quién escribe Borges? Para el lobo, no escribe para el rebaño. ¿Y cómo dice Fernando Savater? El lobo es un animal feroz, no es un asqueroso rumiante gremial como la oveja. Y claro, aquí estamos destinados a ser asquerosos rumiantes gremiales, o bien de la justicia social del masismo, o bien del cruceñismo. O usted milita en el cruceñismo, o usted milita en la justicia social, pero tiene que pertenecer a algún rebaño, porque si no pertenece a ese rebaño, entonces inmediatamente es estigmatizado, proscrito. Así es. Lo que plantea en El hombre mediocre José Ingenieros es precisamente eso. Nos dice no al rebaño, desde la primera página, ¿no?, del hombre mediocre, cuando se imagina ese sujeto que está sentado en un lugar que tiene una profusión de sensaciones estéticas y no siente ni ve nada. Y dice, es simplemente un objeto más en ese paisaje. Bueno, hemos sido educados en la cultura universal en general y en nuestra cultura local y plurinacional a ser rebaño. Y el rebaño tiene distintos discursos. Por ejemplo, Yelo hacía referencia a cómo José Ingenieros considera la evolución del hombre desde el punto de vista biológico. Al comienzo, cuando es joven, tiene un ideal, después incorpora la experiencia para tener un ideal, ¿no?, un poco más mesurado. Pero en el hombre mediocre hay también una definición del joven, y debe ser la definición más preciosa que yo he leído. Dice así: jóvenes son aquellos que no tienen complicidad con el pasado. ¿Cuántos jóvenes viejos habrán, no?, que tienen complicidad con el pasado? Y seguramente hay más de un viejo que es joven, porque más importante que la juventud del cuerpo es la juventud del alma, ¿no? Eso es lo que quiere decir José Ingenieros cuando define la juventud en esos términos, ¿no? Jóvenes son aquellos que no tienen complicidad con el pasado. Me he cansado de decirle a todo el vecindario tutista que el año 2008, le voy a traducir cómo se lo digo. Si ustedes me preguntan, de todos los candidatos que han participado en esta justa electoral, ¿cuál es el que más ha contribuido a la consolidación del poder hegemónico del movimiento al socialismo? Sin dudar, yo le digo, Jorge Quiroga Ramírez. ¿Por qué? El año 2008, cuando el vicepresidente Álvaro García Linera definía la situación del país como un empate catastrófico, el desempate se dio gracias al apoyo de Jorge Quiroga Ramírez al movimiento al socialismo. Ese fue el punto de inflexión para consolidar la hegemonía política del MAS. ¿Qué pasaba? ¿Por qué había un empate catastrófico? En ese momento el movimiento al socialismo tenía el poder hegemónico del nivel central, pero no gobernaba en los departamentos, sobre todo en los departamentos que tienen mayor poder relativo en el país. Los prefectos eran de oposición. Paredes en La Paz, Leopoldo Fernández en Pando, Manfred Reyes Villa en Cochabamba, Mario Cosío en Tarija, Suárez en el Beni, Rubén Costas en Santa Cruz. Por eso decía Álvaro García Linera, este es un empate catastrófico, no podemos gobernar este país. Tenemos el nivel central, pero no tenemos los departamentos. ¿Y qué hizo el movimiento al socialismo? Inventó el referéndum revocatorio, pero necesitaba el apoyo de la oposición. Y ese apoyo se lo dio el señor Jorge Quiroga Ramírez. Y 6 meses después, el referéndum revocatorio es en agosto del 2008. En febrero del 2009 también apoyó la nueva Constitución. Esos 2 momentos son los momentos decisivos
en la consolidación del poder hegemónico del movimiento al socialismo en este país. Y ahora resulta que los tutistas, a todos los que inclusive hemos peleado 20 años contra el movimiento al socialismo, si no estamos de acuerdo con el discurso del rebaño, vienen y nos dicen, no, masista, comunista, socialista. Al que diga, por ejemplo, que un sujeto como Samuel Doria Medina es comunista, hay que aplazarlo en introducción a la economía, a la política, al derecho, en introducción a todas las ciencias sociales, ¿no? ¿Cómo va a ser comunista un empresario millonario? Peor aún, que es el representante de una de las franquicias de las empresas capitalistas más grandes del planeta, Burger King. ¿Cómo va a ser comunista? Pero el rebaño, no, comunista, 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 comunista. Bien, aquí yo estoy haciendo aplicaciones prácticas, ¿no?, a la filosofía, a la teoría. Y eso es interesante porque nos permite ver que estas cosas no son simplemente abstracciones, que realmente se aplican, que estos 8 tomos de José Ingeniero que están acá no son en vano. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un aplauso para nuestros expositores. Muy buenas noches.